Buenas, nosotros somos el grupo 1 y nos ha tocado el tema análisis y descripción de cargos. Y como parte de los integrantes somos Renata Escarrús, Jan Bocanegra y Carla Bravo. Como primer punto vamos a tocar ¿qué es el análisis de puesto? Según Chiavenato, es una verificación comparativa de las exigencias que dichas tareas y atribuciones imponen al ocupante. El análisis de cargos es aquel que determina responsabilidades, condiciones y requisitos que requiere un puesto para que una persona pueda desenvolverse. Asimismo, también tiene relación con los requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades y condiciones de trabajo. La finalidad de la misma es aumentar la eficiencia y productividad, proporcionando datos objetivos sobre deberes y actividades del puesto, así como cualidades, habilidades y capacidades que debe tener un sujeto para que se desarrolle de forma óptima. La estructura de análisis de puesto podemos decir que está conformado por un conjunto de aspectos externos que son partes del perfil del puesto, los cuales comprenden los requisitos que el ocupante debe tener para desempeñarse de manera eficiente. Ahora, los factores que propone Chiavenato son los requisitos intelectuales, físicos, responsabilidad implícita y las condiciones de trabajo. Como parte de los requisitos intelectuales, podemos decir que son aquellos requisitos que el ocupante debe tener para desempeñarse de manera adecuada. Como parte de la misma podemos mencionar las instrucciones básicas, ¿no? Que vendría a ser quizás secundaria completa o en algunos casos a veces se requiere títulos universitarios. En la experiencia anterior pues también hay algunos puestos que sí requieren de que hayas trabajado antes en ese puesto, ¿no? Como también hay casos en donde reciben sin experiencia previa. De alguna manera también podemos decir que es importante, ¿no? La forma en cómo te adaptas dentro del puesto, qué tan rápido o qué tan adaptable eres o es la persona que va a ocupar ese cargo. Dentro de la iniciativa también, ¿no? Conocer cuánta iniciativa tienes y las aptitudes necesarias, ¿no? Que no son generales, sino en algunos casos llegan a ser específicas. Dentro de los requisitos físicos, está referido a la energía, el esfuerzo físico y mental que requiere el puesto, ¿no? Podemos también mencionar el esfuerzo físico necesario. Hay empleos en donde pues sí necesitas una actividad física constante, no necesitas que hagas muchas cosas, como también hay empleos en donde no haces mucho. Por ejemplo, alguien que carga mudanzas y alguien que solamente es vigilante. O sea, hay una gran diferencia, ¿no? Entre una persona que hace mucha actividad física y otra que pues posiblemente no tanta. La capacidad visual depende también, ¿no? De algunos casos. Por ejemplo, si trabajas en temas de redacción o quizás en un banco, ¿no? O detectando billetes o cosas en donde es indispensable. Las destrezas o las habilidades con las que cuentas y también podríamos decir que la complexión física necesaria. Dentro de las responsabilidades implícitas, podemos decir que son aquellas responsabilidades de quien ocupa el puesto que deben ser cumplidas dentro del trabajo normal. Podemos hablar de la supervisión del personal, ¿no? Del material, la herramienta o los equipos utilizados dentro del puesto, el dinero, los documentos, ya sean también las pérdidas o las ganancias, ¿no? Asimismo también los contactos internos y externos y la información confidencial que se maneja. Dentro de las condiciones de trabajo, podemos decir que es aquel que evalúa el grado de adaptación de la persona al ambiente y el equipo. Facilita el desempeño, ¿no? También integra el lugar del trabajo y alrededores, exigiendo una fuerte adaptación para mantener la productividad y rendimiento en el desempeño de sus funciones. Como parte de, podemos mencionar lo que viene a ser el ambiente de trabajo y los riesgos, ¿no? Qué tan peligroso, qué tan seguro es el ambiente laboral. Y pues dentro del ambiente de trabajo podemos hablar también de quizás la interacción o la no interacción con otros compañeros, ¿no? Como parte de un ejemplo. También voy a mencionar las etapas del análisis del puesto. Según Chiavenato plantea 3 etapas: la etapa de planeación, la etapa de preparación y la etapa de ejecución. Como parte de la etapa de planeación, nos menciona que se determinan los cargos a describir. Se elabora la posición de los cargos, ¿no? También lo conocemos como organigrama, y el cronograma de trabajo. Asimismo, la elección de los métodos de análisis a aplicar.
También, bueno, en la etapa de preparación podemos decir que se preparan las personas que recaudarían la información, esquemas, disposición del ambiente, la previa recolección de datos y materiales de trabajo. Asimismo, también nos indican que de alguna u otra manera la preparación y la planeación se pueden trabajar de manera simultánea. Y por último tenemos la etapa de ejecución, la que se lleva a cabo mediante la recolección de datos sobre cada puesto y se redacta un análisis. Schiavinato menciona que la descripción de puestos es un proceso que consiste en enumerar las tareas o funciones que lo conforman y lo diferencian de los demás puestos de la empresa. Es la enumeración detallada de las funciones o tareas del cargo, qué hace el ocupante, la periodicidad de la ejecución, cuándo lo hace, los métodos aplicados para la ejecución de las tareas o funciones, cómo lo hace, y los objetivos del cargo, por qué lo hace. Básicamente es hacer un inventario de los aspectos significativos del puesto y de los deberes y las responsabilidades que comprende. Entonces, la descripción de puestos es un documento breve con información objetiva que identifica las tareas que se deben cumplir y la responsabilidad que implica el puesto. Muestra la relación entre el puesto y otros puestos, la frecuencia y el ámbito de su ejecución. Y por último, se orienta hacia el contenido de los puestos, es decir, hacia los aspectos intrínsecos de dicho puesto. La descripción de puestos se divide en dos: descripción genérica y descripción específica. La descripción genérica se refiere a explicar el conjunto de actividades del puesto y la descripción específica se refiere a detallar cada una de las actividades que debe realizar el trabajador. De esta manera, la descripción de puestos debe ser redactada bajo el siguiente procedimiento. Claridad. Debe estar escrita con verbos en infinitivo y acciones específicas para evitar confusiones. Sencillez. Debe de tener un lenguaje accesible para que toda persona que pueda leerlo entienda lo que se debe hacer en ese puesto. Concisión. Se debe de utilizar el menor número de palabras. Precisión. Se debe evitar palabras ambiguas para evitar confusiones. Y viveza. Se refiere a que la descripción debe despertar el interés de la persona que lo está leyendo. La descripción de puestos está conformada por aspectos intrínsecos: nombre del cargo, posición del cargo en el organigrama, que contiene el nivel del cargo, subordinación, supervisión y comunicaciones colaterales. Y por último, el contenido del cargo, que contiene las tareas o atribuciones que tiene el puesto. Y estas pueden ser diarias, semanales, mensuales, anuales o esporádicas. La relación entre la descripción y el análisis de puesto tiene que ver con la ayuda en la gestión de recursos humanos, ya que todas las actividades se basan en la información que proporciona dicho puesto. Las actividades beneficiadas son reclutamiento y selección del personal, capacitación del personal, administración de salarios. También tenemos evaluación de desempeño, sirve de guía del supervisor para sus subordinados y ayuda al empleado a identificar el desempeño y sus funciones. Y por último, también contiene datos relacionados con la higiene y seguridad industrial. La descripción y el análisis de puestos están relacionados respecto a sus objetivos y obtención de datos. Sin embargo, existe una ligera diferencia que la hace una diferente a la otra. Como podemos ver, en la descripción de puestos se enfocan en el contenido del cargo, realizando interrogantes como ¿qué hace el ocupante, cuándo lo hace o por qué lo hace? Y en el análisis de puestos están enfocados en 4 áreas: los requisitos intelectuales, los requisitos físicos, las responsabilidades implícitas y las condiciones de trabajo. Buenas noches, soy Ian Bocanegra y hoy les hablaré acerca de los métodos de recolección de datos. Existen diferentes maneras y procedimientos para poder recolectar esa información y para poder efectuar la descripción y el análisis de puesto. Hoy les hablaré acerca de 6 métodos. Uno de ellos es la observación directa. Uno de los métodos más importantes de la recolección de datos consiste en obtener los datos mediante un observador externo, que tendrá una participación activa, y mientras que el empleado tendrá una participación pasiva. Realiza el empleado sus tareas con normalidad según su puesto de trabajo, y este método se utiliza con mayor frecuencia para analizar puestos de trabajo que comprenden operaciones más que todo manuales y de carácter repetitivo o simple, ¿no? El tipo de observación que se lleve a cabo dependerá de las
condiciones que se desean observar. Por ejemplo, puede ser la observación estructurada y ahí se ve lo que es, se registra datos relativos de las cosas, hechos y conductas, o puede ser la observación no estructurada, que implica la observación directa de una situación sin existir un sistema predefinido, ¿no?, de categorías calificatorias. La siguiente es la entrevista. Este método que se utiliza para obtener información sobre aspectos tanto extrínsecos e intrínsecos del puesto, la naturaleza y la secuencia de tareas que comprenden según el cargo y los momentos en que se ejecutan. La recolección de datos se lleva a cabo a través de una entrevista entre el analista y el ocupante del puesto, donde se formulan preguntas y se obtienen respuestas tanto verbales. Antes de llevar a cabo una entrevista, se debe planificar si la misma va a ser entrevista abierta o no estructurada, donde el entrevistador expone una breve introducción informal para explicar los objetivos y crear un rapport, que es 100% necesario para su desarrollo, o realizar una entrevista estructurada, la cual comienza con un marco de preguntas determinantes. Todo ello, en ello existen diferentes tipos de entrevista, de análisis. Depende según la naturaleza de los objetivos que se persiguen. Podemos mencionar tres. Estas son la entrevista exploratoria, la entrevista de verificación y la entrevista de seguimiento y confirmación. También tenemos el cuestionario. Está compuesto por un conjunto de ítems que se presentan en un orden determinado. El análisis se lleva a cabo solicitando a los que ejercen el cargo o a los supervisores o jefes que llenen un cuestionario de análisis de puesto acerca del cargo, su contenido y sus características. En este método de recolección de datos, el analista del puesto tiene un papel ya pasivo, mientras que el del ocupante del puesto es activo, ya que es quien llena el cuestionario. Existen dos tipos de cuestionario. Uno de ellos es el estructurado o los estructurados, donde el ocupante del puesto completa la secuencia de espacios en blanco que fue previamente planificada y diseñada. Y el otro es sin estructurar. Los individuos deben completar situaciones concretas. La bitácora de empleados consiste en solicitarle a cada ocupante del puesto de trabajo que registre las principales actividades en intervalos regulares, durante solo un periodo de tiempo determinado. La aplicación de este método de recolección de datos es muy útil para aplicarlo en puestos de trabajo que abarquen periodos de tiempo extensos. Tiene como ventajas que hay un ahorro del tiempo y también los empleados van perdiéndole el miedo a las entrevistas. Pero como desventajas tiene que la información que se vaya a recolectar puede ser distorsionada, ya que esto es un autoinforme. Comité de expertos. Este método se lleva a cabo a partir de entrevistas en las que participan un grupo de expertos. Tienen el propósito de analizar un puesto de trabajo para obtener información con un alto grado de confiabilidad y certeza. Es una fuente de información muy utilizada para diseñar nuevos puestos de trabajo. También es beneficioso cuando el puesto evaluado es muy importante y desempeñado por muchas personas. Como ventaja, el comité de expertos tiene un alto grado de certeza y confiabilidad, pero en las desventajas, esto ocupa un gran costo para la empresa y también que demanda mucho tiempo el desarrollo. Y como sexto método quiero hablarles acerca del método mixto. Hace referencia a la combinación de dos o también puede ser más de dos métodos de recolección de datos, con el fin de obtener una mayor riqueza de información y contrarrestar las desventajas que presentan cada método particularmente. Las combinaciones más utilizadas, les voy a mencionar dos. Uno es el cuestionario y entrevista, ambos con el ocupante del puesto, o la observación directa con el ocupante y entrevista con el supervisor. Se encuentran aún más combinaciones, pero eso ya depende de la organización y cómo lo van a trabajar. Beneficios del análisis y descripción de puesto. El análisis y descripción de puesto brinda una serie de beneficios para las partes que conforman la organización. Entre ellas tenemos cuatro. Uno de ellos es el beneficio para la empresa. En general, el análisis y descripción de puesto produce beneficios con respecto a la coordinación y organización de las actividades de la empresa. Permite establecer y repartir mejor los puestos, las cargas de trabajo, fijando responsabilidades en la ejecución de las tareas y marcando lugares vacíos que existen en la organización de trabajo y el encandecimiento de puestos y funciones. Además, sirve de base para posibles promociones y ascensos en la organización. Beneficios para los supervisores. El análisis y descripción de puestos
les proporciona a los supervisores un conocimiento amplio y objetivo de las operaciones encomendadas a su vigilancia, permitiéndoles planear y distribuir mejor el trabajo, y a la vez exigiendo a cada trabajador con mayor conocimiento lo que debe ser y cómo debe realizarlo. Beneficios para el trabajador. Los beneficios que obtiene el trabajador a partir del análisis y descripción de puestos son varios. Entre ellos podemos decir que les ayuda a conocer las actividades que se debe realizar con precisión, señalando cuáles son sus responsabilidades con respecto a su tarea. Además, les posibilita conocer y evaluar de qué manera se está realizando su trabajo, viendo cuáles son las fallas y aciertos, sus logros con respecto a lo que está establecido en el análisis y descripción de puestos. Y como punto número 4 tenemos los beneficios para el Departamento de Recursos Humanos. Para el Departamento de Recursos Humanos, el análisis y descripción de puestos es la base fundamental para la realización de las diversas actividades que posibilitan la gestión del capital humano en la organización, facilitando la ampliación de métodos y técnicas. Conclusiones. Como punto número 1 tenemos el análisis de puestos. Determina responsabilidades y requisitos necesarios del puesto, promoviendo la eficiencia y productividad con datos sobre deberes, cualidades, habilidades y destrezas, para que una persona pueda desenvolverse dentro del puesto de forma óptima. Como segundo punto tenemos la descripción del puesto. Nos muestra detalladamente las funciones, responsabilidades que contiene dicho puesto. También es importante reconocer la importancia de estos procesos para la gestión de la empresa. Y punto número 3 tenemos acerca de los métodos de recolección de datos. Son indispensables para poder efectuar una correcta descripción del análisis de puesto y de esta manera se podrá obtener una serie de beneficios para las diferentes partes que conforman la organización. Gracias.